Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, buenos días, noches o tardes. Les damos la bienvenida al Pan de la Conversación. Esta vez vamos a tocar el tema de la democracia. Este concepto, este vocablo, no pasa de moda. Digamos que para todos sacamos la necesidad de la democracia y no sabemos si la democracia es todo lo que se nos prometió, lo que se nos dijo a lo largo de nuestra vida, o en realidad la democracia, como dijo Churchill en su famosa y súper repetida frase de que la democracia es el peor sistema del mundo, a excepción de todos los demás, implica una cuasi certeza de que lo único bueno o menos malo que ha inventado el hombre para vivir en paz o poniéndonos de acuerdo es la democracia. A mí me parece que a veces uno le pide mucho a ciertos conceptos que se van a la práctica. Pienso, por ejemplo, en el amor, sobre todo en estos tiempos, se le pide demasiado, como si ahí estuviera la solución a problemas sentimentales. Pero lo mismo pasa con la democracia. Durante muchos años México... A ver, déjenme arreglarle aquí. En estricto sentido, México ha sido un país democrático desde que estaba el PRI. Es decir, era producto de elecciones, que es el primer paso o el paso esencial para vivir en democracia, pero en realidad no había tal democracia. Es decir, era un régimen de partido único en la práctica, aunque no en la teoría. ¿Cuándo empezamos a ser democráticos? Pues yo no creo que haya dudas de que es a partir de la elección del año 2000 que llevó al poder a Vicente Fox. Y como que los mexicanos nos quedamos con la idea de que por fin habíamos arribado a un estado superior de convivencia. Y 24 años después, lo que se ve, no en México, sino en todo el mundo, es que la democracia nos ha decepcionado. Yo creo que es porque le pedíamos demasiado a la democracia. En esta ocasión tenemos como invitado para hablar de este tema. Mira, antes de presentar al invitado, mejor le doy la palabra a Baldo porque él tiene algo por decir. Hola, ¿qué tal, Raúl? Y bienvenido. Ahorita van a dar todo un gran currículum que lo tiene nuestro invitado del día de hoy. Pero efectivamente, hoy vamos a hablar sobre el tema de la democracia, sin meternos mucho en situaciones partidistas, porque a lo mejor el término democracia se ha interpretado de forma equívoca por los años, ¿no? Pero vamos a tratar de entender cómo es que funciona este concepto y si es que sí hemos llegado a él o nada más estamos ahí como navegando entre alcanzarlo. Pero para esto tenemos una pequeña cápsula donde vamos a poner en contexto el tema. Vale. Vamos a la cápsula. El reconocido filósofo Montesquieu identificó en su tiempo a 3 tipos de gobierno: la monarquía, el despotismo y la república. Mientras en la monarquía una sola persona ejerce el poder bajo leyes determinadas, en el despotismo una persona gobierna pero sin límites. Y por otro lado, en la república, el poder recae en el pueblo. Si es en el pueblo entero, entonces es democracia. Si cae en unos cuantos, entonces es aristocracia. Y aunque ahora la democracia nos parezca el mejor sistema de gobierno, esto no siempre fue así, pues incluso los revolucionarios franceses expresaban que era la forma más odiosa de gobierno. No obstante, hoy la democracia es el sistema más discutido en el mundo. La mayoría están de acuerdo en que es el mejor sistema de gobierno, pero son muchos también los que desconfían de este sistema. ¿Será que lo estamos aplicando mal? Y como pudimos ver en la cápsula, hay pues algunos conceptos, cómo es que tenemos 3,000 años con democracia desde que existe, pero realmente 300 parecía que lo estamos utilizando. Pero
Para empezar con el tema, ¿por qué no presentas al invitado, Raúl? Esta vez tenemos con nosotros al doctor José Ignacio Torres Justiniani. Él tiene un doctorado en políticas públicas por la Universidad Michoacana, pero tiene también un par de maestrías, una en Derecho y Humanidades y una en Gestión Pública, una por la Michoacana y otra por el TEC de Monterrey. Y obvio no podía ser doctor y maestro si no era licenciado, ¿verdad? Pues, y fue profesor del Campus Morelia del TEC de... Sí, del Campus Morelia del TEC de Monterrey, y actualmente es profesor de la Universidad Michoacana en Teoría del Estado, Sistema Jurídico Contemporáneo y Retos del Mundo Actual. Bienvenido, Ignacio, a este programa. Gracias, Raúl. Gracias, Osvaldo. Un gusto estar con ustedes. Pues mira, como mencionábamos al principio, antes de hecho, lo que esperamos de una conversación contigo es que el auditorio y nosotros nos demos cuenta realmente de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Porque como mencionaba hace un momento, creo que le pedimos mucho a un concepto como estos. Claro. Y uno podría decir, pues es que ya esto es la democracia. O sea, no es que sea diferente. Entonces lo que falla serían las personas a las que en este sistema democrático le delegamos un poder y ellos son los que hacen una interpretación partidista, obviamente, de lo que es la democracia. ¿En qué situación está el tema de la democracia o qué es la democracia? Cualquiera de las dos que nos quisieras Claro, abordar. mira, yo creo que es algo muy importante lo que dices tú, Raúl y Osvaldo, porque sin duda hoy en día hay una, digamos, como un descontento en cuanto a la democracia, eso es innegable. Hay, por ejemplo, países como Chile, que en recientes encuestas se ha encontrado que poco más del 40% de la juventud, de los chavos, ¿no?, están, digamos, como recordando, y así lo dicen allá, recordando con una cierta simpatía la dictadura de Pinochet, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en España hay jóvenes que cantan la puesta al sol de Franco. En Noruega, Suecia, en lugares que pensaríamos que están muy bien, pues está incrementando la ultraderecha. En Alemania también, con la AfD, está incrementando la ultraderecha. Entonces, se están dando ciertos cambios, o se están vislumbrando en el horizonte ciertos cambios que parecen apuntar a que la gente está cansada de la democracia, ¿no? Y aquí viene algo muy importante, que es lo que ustedes comentaban al inicio, y tú lo comentabas bien, Raúl. ¿Qué es eso de la democracia? Y si estamos en democracia, pues entonces la gente tiene razón en enojarse o no de lo que tenemos de este sistema que llamamos democrático, ¿no? Y fíjate que yo siempre respondo de esta manera. Yo creo que no tenemos democracia, sino que estamos en una transición a una democracia, y esa no es mi idea, esa es de Robert Dahl. Robert Dahl decía que ningún país es democrático. Todos tienden a un deber ser, que es como esta estrella que tienen los marineros que los guían, ¿no? Esa estrella es la democracia. Entonces todos queremos llegar ahí, pero no hemos llegado a nadie. Entonces, esa idea de democracia es una idea casi, pues ahora sí, ideal, ¿no? Haciendo alusión a Platón, pero que esta idea de democracia pues tiene que tener ciertas condiciones que nadie lo cumple. Pero, ¿qué es lo que tenemos que buscar como objetivo? Que nosotros seamos capaces de llegar algún día o acercarnos lo más posible, ¿no? Y eso me gusta hacer esa puntualización, porque mucha gente por lo general se queja de que la democracia no funciona hoy en día. Y eso es muy peligroso, porque entonces, si pensamos que lo que tenemos es democracia, entonces la gente va a decir, pues esto no me gusta, porque esta democracia no me da alternativas, no me da bienestar, no me da desarrollo. Entonces, pues, ¿por qué no buscar otra alternativa? Y tendrían un sentido válido, ¿no? Y eso se me hace muy peligroso, porque la historia nos ha enseñado que cuando la gente se cansa de algo que realmente no era lo que era, por ejemplo, pienso en la Alemania nazi, ¿no?, con la República de Weimar, la gente se cansó de una democracia que nunca fue democracia, pero se vendió todo el tiempo como la democracia que necesitaba Alemania. Entonces, ese siempre es un punto de coyuntura donde llegan personajes que dicen, yo tengo la solución al problema. Y las soluciones siempre son muy sencillas. Y entonces llega Hitler y dice, la solución es esta, ¿no? Y cambian radicalmente. Entonces, ese es para mí el punto focal, que la gente entienda que no tenemos democracia plena, sino que estamos tratando de alcanzarla. Porque si, en mi opinión, la gente cree que ya la tenemos, entonces dicen, bueno, pues esto no funciona. O sea, sigo votando por las mismas personas, siguen siendo los mismos, nunca cambian, nada cambia. Entonces, ¿qué sentido tiene este sistema? ¿Y a dónde puedo refugiarme, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos, yo creo, hoy en día. Me llama mucho la atención ahorita que lo mencionas, porque de repente en pláticas con la gente o con amigos, con familiares, cuando se habla de democracia,
se tiene la idea de que la democracia es votaciones y que gane la mayoría, ¿no? Y es como, pareciera que más bien estamos hablando de democracia electoral. Entonces, si la democracia sería, bajo ese sentido, el hecho de que gane la mayoría, pues ¿cómo proteges a la minoría? ¿Será que nos estamos equivocando en el concepto? Claro, yo creo que ahí tienes un punto muy importante, que se confunde la democracia con el proceso. O sea, se confunde la forma con el fondo, ¿no? O el fondo con la forma, en este caso. Entonces, lo que tenemos es que la gente piensa que democracia es ir a votar cada 3 o 6 años, activarse, ¿no? Decía Rousseau, por ejemplo, decía, el pueblo inglés cree que es libre, pero realmente no lo es, porque solamente se activa una vez cada 3 años o cada 4 años, y de una vez que vota vuelve a ser esclavo, ¿no? Entonces, esta idea de la votación como sinónimo de democracia, a mí me parece que simplemente es un discurso que legitima ciertas instituciones que quieren legitimar constantemente su importancia en la sociedad, y eso lo vemos mucho en la propaganda. En la propaganda casi siempre es vota, no importa por quién, pero vota. Y entonces la verdadera elección siempre está vetada, porque yo realmente cuando llego a votar hay 3, 4 nombres que yo nunca elegí. Y si esos 3 o 4 nombres no me gustan, yo no puedo hacer absolutamente nada para cambiarlos. Esos son los que hay y te aguantas. Y además me avisan. Y atrás hay una lista de pluris, que tú no sabes cómo llegaron ahí, pero también vas a votar por ellos, ¿eh? Entonces ese es un problema. Y yo justamente critico mucho esta idea de que la democracia es el proceso de ir a votar. O sea, democracia tiene que ser, y lo dice Robert Dahl, tiene que ser un proceso participativo constante, en el cual la gente está vigilando todo el tiempo, está supervisando, y justamente solicita rendición de cuentas, el gobierno es capaz de darlo sin solicitarlo. Habla de un punto ideal, por supuesto, pero que al final de cuentas nos remite a cancelar, y esta no es una idea nueva, ya hay muchos autores que hablan sobre esta idea de las elecciones y de que se deben borrar, por ejemplo, ¿no? Y el tema de las elecciones y el gran problema que tiene es que se confunde con dinero, con fama, y entonces ahí nos lleva, por ejemplo, a lo que decía Edward Bernays, que era el sobrino de Sigmund Freud, que decía, la democracia es el arte de manipular y sugestionar, ¿no? Porque todo se resume a un tema, si lo vemos desde el punto de vista electoral, a un tema de manipulación, ¿no? ¿Quién tiene más ventaja? Yo siempre lo he dicho, ¿quién tiene más ventaja en una elección? ¿Quién es famoso? No importa por qué. Puede ser famoso por un reality, porque tiene dinero, porque es empresario y sale en TikTok, un descendiente, ¿no? De los, lo que sea, o porque tiene dinero. Y si tiene dinero puede pagar y puede promocionar su imagen. Entonces, el tema de la experiencia, del conocimiento, del deseo de ayudar, queda completamente ajeno a un tema de una campaña, porque en la campaña la gente que gana, las personas que ganan, no tienen que ganar porque son las que más saben, porque tienen mejores propuestas, porque tienen una mejor experiencia. Eso queda completamente de lado. Y estamos ante una condición en la cual solamente se elige a partir de la fama, del dinero, cuánto puedes inyectarle, y eso es lo que aniquila, yo creo que justamente la cuestión de democracia. Sí, porque... Oye, sí, pues no. no, Hace una de las, una primero, yo creo que mencionabas algo de las minorías. A mí me parece que una de las formas de proteger o representar a las minorías serían las diputaciones plurinominales, ¿no? De alguna manera, eso es lo que le da margen a las minorías. Creo que esa era la idea en el origen, pero realmente eso puede proteger a una minoría cuando la minoría es más bien se refiere a un partido político diferente. Ah, ¿te referías tú a eso? ¿A un partido? No, yo me refiero a una minoría real, pero, o sea, un partido político que no es el dominante, ¿representa a la minoría social o representa a la minoría partidista? ¿Me preguntas a mí? No, es que creo que... Pues yo creo que en términos de lo que es lo que hace legítimo o legítima una elección, pues Ignacio me va a corregir con razón. Es que esa representatividad, pues al final, cuando ya se hace oficial, legal y todo, sí representa a todos. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una frase popular que dice que las elecciones se han convertido en concursos de belleza para feos, ¿no? O sea... me gusta. Porque al parecer ya los políticos se convierten como en políticos de carrera. Entonces ya están más preocupados por cuidar su carrera que por realmente cuidar un bien social, ¿no? Y cuando uno no quiere ser mártir, pues todos somos mártires, ¿no? Claro, y fíjate que ahí tocan un tema muy importante que es con... La democracia tiene dos elementos importantes, que son tanto el concepto ideal de representación, ¿no? Pero también como forma de gobierno. O sea, y ahí va entonces forma de gobierno y legitimidad. Y por lo general lo que buscamos de la democracia es la legitimidad.
que la persona que esté ahí, no importa cómo ha llegado, que esté legitimado para tomar las decisiones absurdas, incoherentes o buenas que pueda tomar, pero que tenga la legitimidad, ¿no? Y eso hoy en día algo que se discute mucho, que para mí es equivocado, ¿no? En buscar transferir estas ideas a, por ejemplo, el Poder Judicial y pensar que no son legítimos en lo que deciden porque no son electos. Y entonces es pensar en la democracia como un elemento que permite legitimar el poder, ¿no? Pero a mí me parece que con lo que tú decías, Osvaldo, y lo que decía Raúl de los plurinominales, a mí no me gusta la idea de los plurinominales, si bien tuvo un sentido en los 70s, cuando se construye esta idea de que el PRI era dominante y todo este tema, creo que hoy en día está más que claro que los plurinominales son una cuota de poder de un grupo que les permite mantenerse y dominar. O sea, yo he escuchado personas que han sido diputados, senadores, que me dicen, ahí en la Cámara eligen 2 o 3 personas. Porque finalmente, yo no sé si opinas lo mismo, las diputaciones plurinominales se convirtieron como en una forma de sobrevivencia y competitividad interna de los partidos. Es decir, ahí se van los que tienen experiencia, aunque lleguen los Cuauhtémoc Blanco. Pero bueno, ahorita volvemos porque nos debemos ir a una pausa. Oye, José, me llamó la atención, bueno, ya que regresamos del corte, pero me llamó la atención una palabra que mencionaste, legitimidad. Porque pareciera que en las 3 formas de gobierno que decía Montesquieu, de que la autocracia, la monarquía y la democracia, pues la democracia sí parecía la menos peor porque de cierta forma como que combinaba esta eficiencia para tomar decisiones con esta legitimidad del pueblo. Pero últimamente se ha puesto de moda una idea donde al parecer la legitimidad no es tan importante y muchos, incluso influencers como Diego Rusarín, por ejemplo, defienden a muerte a China porque hablan del milagro económico chino y cómo es que dejar el gobierno en manos de expertos puede llegar a mejorar la eficiencia. Sin embargo, la legitimidad del pueblo pues se queda como de lado, ¿no? Y hasta oprimida. Esa tecnocracia, digámosle, ¿es una buena alternativa a la democracia si es que la democracia no vamos a alcanzarla? Mira, es una excelente pregunta porque habría que poner una balanza, tener legitimidad o tener eficiencia, ¿no? Y es una disyuntiva. Eso está muy complicado. Es complicado y puede llevar a cuestiones muy peligrosas. Por ejemplo, el tema de China. China es un ejemplo de que un sistema capitalista puede funcionar no en la democracia, ¿no? A pesar de que se llama República Democrática y que tienen un partido único, tienen otros partidos y este tipo de cosas, a final de cuentas gobierna uno. Y el nivel de eficiencia que tienen para tomar una decisión es que el de arriba decide y hasta abajo se cumple y no hay discutiendo. Y eso le permite a China tener la capacidad de hacer proyectos a largo, a 50, 100 años, que aquí en México son imposibles. Aquí no pueden ni siquiera terminar algo de 2 años, no pueden terminar de pavimentar algo porque están discutiendo todo el tiempo. Y es uno de los retos de la democracia, que todos los clásicos, como bien decías Osvaldo, todos le temen a esa parte de la democracia. Si bien, por ejemplo, cuando Platón o Aristóteles hablan de la democracia, criticaban mucho que la democracia estaba en manos de la gente ignorante, ya lo que les preocupaba, ¿no? La democracia era la peor forma de las buenas, por decirlo de alguna manera, y mientras se gobernara para todos, pues no había tanto problema, pero decían, eso no va a durar mucho tiempo porque hay libertinaje, y entonces los ignorantes terminan gobernando y decidiendo por el resto, ¿no? Y eso fue una constante durante mucho tiempo. Por ejemplo, Thomas Hobbes o John Locke lo que decían era, o sea, sí tenemos una democracia, podemos tenerla, pero tiene el riesgo de que los menos capaces decidan, ¿no? Por eso hay que tener algo unificado. Entonces siempre ha estado esa condición de, por ejemplo, ¿qué es más eficiente? Por ejemplo, en Roma, antes de que llegara el imperio, ustedes saben que, por ejemplo, que decían, cuando tenían una amenaza, suspendían esta idea del Senado y decían, vamos a dar el poder a alguien porque necesitamos que alguien decida rápido, porque no podemos estar discutiendo. Y eso en México vimos el precio. Cuando México es invadido por Estados Unidos, se ponen a discutir qué van a hacer y en eso Estados Unidos sigue bajando, conquistando espacios y acá siguen discutiendo qué van a hacer, ¿no? Y el resultado está ahí. Entonces, es una gran pregunta, pero tiene el peligro justamente de sacrificar las libertades, que si bien nos ponemos a discutir más a fondo, y tienes muchas libertades, por cierto, pues nos lleva a otra discusión, ¿no? Pero es algo muy riesgoso, porque entonces China es una superpotencia que está gobernada por una ideología muy concentrada y a quien no está alineado
pues es expulsado del sistema. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Pero mira, digamos, esa disyuntiva que mencionas, no es que la justifique, pero finalmente se está arraigando. Digamos, iba a decir el fin último de la democracia, pero tal vez no sea así. Uno de los fines de la democracia es que se garantice la libertad. Entonces uno puede, o yo, puede decir, ¿qué prefiere una persona o una persona dentro de una sociedad? ¿Tener bienestar o tener libertad? Y de entrada parece natural que diga, pues es que queremos vivir con bienestar. Pero cuando se pone en operación el sistema ya en un régimen político sobre un Estado y no hay libertad, parece que la tendencia es a que yo prefiero vivir en libertad aunque no tenga tanto bienestar. Sin embargo, digamos, mencionaste la República de Weimar. Digamos que esa república es producto también de un tratado de Versalles absolutamente, pero de veras brutal contra Alemania. Y lo que crea duró muy poco la República de Weimar. Yo no creo que haya durado mucho más de 10 años. Este experimento que cargó con una inflación pero brutal, lo que creó fue un encono entre los partidos, pero todo venía de un tratado absolutamente injusto. En la llegada de Hitler, por ejemplo, obedece dentro de estas reglas democráticas, porque así se consideraba Weimar, llega bajo esas reglas. Y Hitler lo que hace es, casi que es el intérprete de ese bienestar, de ese malestar. Alemania empieza a vivir una etapa de prosperidad que ya sabemos producto de qué fue. Y uno dice, si a eso tiende una forma de democracia, entonces, ¿qué quiero? Yo creo que ahorita les preguntáramos a los mexicanos qué quieren, libertad o bienestar. O bienestar, yo creo que dirían bienestar. Eso que comentas es súper importante porque ahí hay una disyuntiva que si no se analiza y desmenuza, puede llevar a una conclusión muy peligrosa, ¿no? ¿A qué me refiero? Que la República de Weimar realmente nunca fue democracia, porque como bien comentaste, el Tratado de Versalles le impuso una carga tremenda a Alemania, de la cual nunca se iba a recuperar. Por ejemplo, ahí John Maynard Keynes, que en un libro que se llama Las consecuencias económicas de la guerra, dice, ese tratado va a llevar a una guerra mundial. ¿No? Pero por supuesto, ¿quién le escucha a los académicos? ¿Ellos qué tienen que decir? ¿No? Entonces, es que saben. Claro, ellos que van a saber. Entonces, él lo dijo en ese libro, dijo, esto va a llevar a una guerra mundial. Y así fue. Y el tema económico y la presión que tenía, sobre todo Francia, que le tenía un temor tremendo a Alemania, que decía, yo nunca quiero que se levante otra vez Alemania. ¿No? Entonces, si Hitler hubiera muerto antes de la invasión a Polonia, yo estoy seguro que Hitler tendremos esculturas aquí, estatuas de todas partes. Y así como tenemos aquí de los mismos políticos toda la vida, pues tendremos de Hitler, porque hasta ese momento Hitler era uno de los personajes políticos más increíbles, eficientes, poderosos, éxitos que había habido en la historia. Salía en la revista Time, nominado al Premio Nobel de la Paz. Inclusive este documental que hicieron, El triunfo de la voluntad, fue nominado al Oscar. O sea, eran unos tipos que realmente eran un parteaguas en el mundo y todos los admiraban. ¿Qué pasa? Que luego la historia pues, sigue su curso y bueno, se desenmascara. Pues incluso en México podríamos decir que el PRI, que yo creo que es no es el único, pero los pocos partidos que nacen en el poder, o sea, que no lo conquistan, que son producto del poder. Pues también es una respuesta a un desorden brutal que deja la revolución. Hay una etapa de paz, crecimientos económicos altísimos y bla, bla, bla. Bueno, ya todo eso lo sabemos, ¿no? Pero las contradicciones que se dan lugar al cambio de gobierno en el 2000. Y de ahí en adelante, aparentemente, la situación ha sido de, pues sí, tenemos libertad, parte, pero va. Raúl, lo que quería decir justamente con lo que acabas de comentar, que como no es democracia lo que tenemos, criticarla desde un punto de vista de es que no funcionó, ya lo intentamos, disculpen, vamos a intentar otra cosa, es erróneo, ¿no? O sea, no hay que descartar la democracia porque según tú ya la practicaste. O sea, nunca lo tuvieron en la República de Weimar. Entonces lo que hizo Hitler fue aprovecharse del entorno, ¿no? De las circunstancias y decir, no funcionó, ya vieron, no le vamos a cambiar. Y eso es algo que hay que ser muy crítico porque si analizamos la historia de México, en el discurso siempre ha habido democracia. En el discurso. Lo que vemos en el siglo XIX es que terminaba uno las elecciones, no ganaba, se inconformaba con el otro, peleaban, ya llegaban. Está el plan de la Noria. Pero había elecciones. O sea, si uno dice, ¿había elecciones? Sí, sí había.
¿no? Pero si contrastamos con Estados Unidos tenía elecciones y había una transición pacífica entre un presidente y otro. Nos y llevaban otro, como 300 años. Sí, pero la cosa aquí es que tenían una forma de, obviamente hay que hacer un paréntesis, ¿quiénes llegan al poder? Los privilegiados. Sí, ¿No? eso no va a cambiar. Y en México, ¿qué pasaba? Lo mismo. O sea, si ustedes ven el siglo XIX, hay apellidos que todavía están en la política hoy en día. Sí. O sea, ¿y qué pasó en México? Y esta es una hipótesis muy peligrosa que yo tengo, descabellada, si lo quieren ver así. El caso es que yo creo que en México un tema que no ha permitido una transición política, porque yo diferiría un poco del 2000, porque creo que se ha romantizado tanto el tema del 2000, porque yo diría, pues los mismos que estaban nomás cambiaron de color y luego se volvieron a cambiar como ahora, y seguían los mismos, ¿no? Por eso nada cambia. Entonces, a lo que yo voy con esta hipótesis es que en México nunca se ha acabado de raíz con la corrupción en cuanto al sistema democrático. O sea, cuando hay una revolución, siempre surgen los mismos que estaban antes. Perdimos la mitad del territorio, los que estaban siguieron estando. Llega la Revolución Mexicana, los que estaban siguieron estando. Entonces, los cambios nunca fueron cambios porque los que estaban antes, a los que se supone que iban a luchar, siguieron estando donde estaban. Nunca hubo una transición. Nunca fue como la Revolución Francesa, que los que estaban ahí sí los tumbaron, luego lo fracasaron en todo lo que querían hacer y terminó en un fracaso porque llegó Napoleón y echaron todo a perder, ¿no? Pero aquí en México nunca hubo este rompimiento con las élites como en otras cuestiones románticas se establece, ¿no? Por ejemplo, nunca fue como una revolución como en Haití, que sí fueron esclavos, ¿no? Aquí siempre y que fueron fue, ellos mismos los y que fueron ellos mismos, que luego Napoleón llegó y los aplasta. Pero aquí en México siempre fue una élite que se sirve de un grupo que hay que decirlo de una manera, no lo digo despectivamente, pero los manipula, los guía, sirve a sus intereses y ellos se quedan con la mayor parte del pastel, no lo reparten, otra vez vuelve a seguir otra molestia por ese mismo tema y así seguimos todo el tiempo. O sea, no hay un cambio relevante interno en la vida mexicana en cuanto a la política. Sí. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención de lo que nos estás diciendo. Voy con la primera, porque lo que mencionas es que se vuelven como dinastías de representantes. Recuerdo que Rousseau llegó a mencionar que había democracias que eran aristocráticas y que ahora estas democracias aristocráticas ahora les llamamos electivas, ¿no? Y que en realidad no hemos llegado a una democracia porque el poder no ha estado realmente en la mayoría del pueblo o en todo el pueblo, sino que ha estado solo en la aristocracia, en unos cuantos. Entonces, pues sí, no llegaríamos a una democracia sino hasta que comprendamos que los mejores no siempre son los que tienen tierras o no siempre son los que tienen conocimiento o peor aún, los que son empresarios, que es algo que se está poniendo muy de moda. Claro. Pero también parece que es como muy peligroso esto que están mencionando con Raúl de estas inconformidades donde la gente dice, pues yo lo que quiero es bienestar. Y entonces ya no importa tanto si es democracia, pero cuando llegan estos supuestos democráticos y no lo hacen bien, llega como que el populismo, ¿no? Que el populismo no parece que va ni de derecha ni de izquierda, solamente es una respuesta de, pues, el problema son los políticos. Vamos a cambiar de políticos y con eso lo hacemos, ¿no? ¿En qué sentido es peligroso el populismo? Mira, hiciste una palabra que populismo. Yo tengo una forma de pensar el populismo un poco distinta de la que se maneja comúnmente, porque hoy en día creo que hablar de populismo automáticamente se refiere a una persona que promete cosas sin fundamento y que le habla al pueblo y que le dice que va a cambiar su vida y no tiene nada ni un bagaje de cómo lo va a lograr, ¿no? Pero realmente si analizamos en su núcleo el tema del populismo, como por ejemplo, yo creo que el mayor académico que lo hizo fue Ernesto Laclau, con Chantal Mouffe, que fue su esposa. Ellos analizan el populismo y el populismo no es más que la reivindicación de las luchas populares, ¿no? Esas luchas populares cuando se llevan, lo que dice Ernesto Laclau en estas cadenas de equivalencia, cuando dice, ¿qué necesita la gente del pueblo? Luz, vivienda, seguridad social, agua, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Todo este tipo de condiciones que les permita llevar esa agenda que nadie los pela, que nadie los toma en cuenta, a la cuestión política. Y entonces, cuando un político la absorbe y la hace propia, entonces decimos que es una agenda populista, ¿no? Pero eso no significa que sea negativa, o sea, no significa que per se sea algo malo o con el deseo de manipular, simplemente se desea que esta persona ha tomado el deseo de la gente y lo quiere llevar a la agenda. Y ahí es cuando Ernesto Laclau dice, bueno, ahí es cuando el mal o bien uso de esa agenda puede llevar a diferentes contextos, ¿no? Creo que citándolo sería como, ahí es donde la puerca torció el rabo. Exactamente, ¿no? Exactamente. También sobre este tema del populismo, yo recuerdo que había escuchado que el populismo agarra como que la nostalgia, que es esta idea de, piensas que lo tuviste en algún tiempo, como lo que menciona Raúl, del bienestar que pudo haber estado en un pasado, pero que realmente no estuvo tal cual, sino que
cuando se nos presenta algo diferente, empezamos a caer en esta falacia de lo pasado fue mejor, ¿no? Bueno, lo que quería mencionar sobre este tema es que aquí pareciera que los medios de comunicación tienen mucha fuerza. No me refiero únicamente a los medios tradicionales, sino ahorita, por ejemplo, a las redes sociales, que te pueden llegar a presentar un pasado que nunca existió, pero que a partir de que lo estás viendo parece que sí existió. Claro. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación aquí? Yo creo que juegan un papel fundamental porque, a final de cuentas, pues como ya lo comentamos al principio, la gente que gana por una cuestión de popularidad, ¿no? Y para eso hay que pagar propaganda. Y eso no es nuevo. O sea, Edward Bernays en los años 50 ya lo estructuró. Y por ejemplo, Edward Bernays, hay un relato muy chistoso de Edward Bernays cuando dice, lo contactan las tabacaleras y le piden, oye, en aquel momento, estamos hablando de los años 20, las mujeres no estaba bien que fumaran, no era bien visto que fumaran, ¿no? Y todas las tabacaleras lo consultan y le dicen, oye, estamos perdiendo la mitad del mercado. ¿Cómo le hacemos para que las mujeres fumen? Y entonces él le llama a psicoanalistas y les pone la tarea de investigar para las mujeres qué significa el cigarro, ¿no? Y entonces, después de mucho análisis, los psicoanalistas, no sé cómo llegan a esa conclusión, pero le dicen que el cigarro significa para las mujeres el pene del hombre, ¿no? Y entonces lo que hace... O sea, eran freudianos descarados. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces lo que hace, aquí viene el genio de Edward Bernays. Edward Bernays lo que hace es decir, a ver, ¿qué hago con esta información? Y entonces lo que él hace es transformar esta información que él tiene en propaganda. Y entonces consigue mujeres muy guapas, jóvenes, va a un desfile, contrata propaganda, o sea, contrata ahí unos medios de comunicación que estaban preparados, y entonces una chava que tiene una minifalda se saca un cigarro, lo enciende, llegan las cámaras, ¿no? La toma fotos, le pregunta, le dice, ¿qué estás haciendo? Y entonces ella dice, estoy encendiendo un faro de libertad. Eso está bueno, ¿eh? Faro de libertad. Y a partir de ahí las mujeres empezaron a fumar, y fumar fue algo como ligado al tema de ser libre, de no dejarme, ¿no? Este tipo de cuestiones. Y entonces él entendió que para que manipular, la gente tiene que seguir ciertos estereotipos, ¿no? Ciertas personas que considera que son, digamos, dignas de ser líderes, etcétera. Entonces él fue el primero, que ahorita está muy común, pero él fue el primero en decirle a la gente, oye, ¿quieres que compre tu producto? Dáselo a la persona que para ti es el ejemplo de lo que tú quieres llegar. Por ejemplo, marcas de relojes le regalan su reloj a los presidentes de Estados Unidos y lo usan en propaganda. Y entonces tu reloj lo usa el presidente, ¿no? Pues, oye, José, pareciera que los... Vamos a ir una pausa. Sí, pareciera que los medios de comunicación no les gusta lo que estás diciendo en este momento. Tenemos que ir a un corte y regresamos. Muy bien, ya los medios nos regañaron y dijeron, no hablen tan feo de esto porque vamos a comerciales. Hay algo que me suena mucho cuando hablamos de democracia. Norberto Bobbio, en su libro Democracia y Secreto, mencionaba que no puede haber una democracia si el gobierno oculta cosas. Y ya en el contexto específico de México, pues hablamos de la democracia representativa y que hay en el Congreso, nos están representando, y sin embargo hay un reglamento del Congreso que permite que haya sesiones secretas. Esto entonces, pues como que choca, ¿no? ¿Realmente somos una democracia si nos ocultan cosas? Claro, yo no sé si lo diría en ese solamente sentido, ¿no? De ocultar información, pero yo lo que sí sería muy enfático sería en exigir a las cámaras que hagan público todo lo que hacen. Inclusive yo sería de la idea de que siempre que den un voto, que den un razonamiento de por qué votaron así. Se ha dado el caso aquí en Michoacán, donde votan a puerta cerrada, votan algo y luego salen corriendo para que nadie les pregunte. Entonces, y yo lo he visto. Como árbitro de un partido. Claro, o sea, como, déjale corro porque me van a preguntar por qué voté así. Entonces digo, no, tiene que haber un voto razonado. Y yo creo que la cuestión de la abstención, si bien se maneja en muchas partes del mundo, me parece una abstención como diciendo ni sí ni no, pero no vaya a quedar mal, entonces me abstengo. Entonces yo creo que también esa parte debería estar eliminada. Es como un tema de un jurado. O sea, un jurado tiene en sus manos la vida de una persona y tiene que ponerse de acuerdo todos. Si no, no sale algo. Ahí no hay abstención. No hay abstenciones. Y entonces la abstención se me hace una salida muy fácil para una persona que no lee, que no estudia, que no investiga, que tiene otros intereses y siempre dice, yo me retiro con permiso, yo me voy a regresar a mi casa a comer, al restaurante. Y creo que no debe ser tan sencillo. Ganan bastante bien, tienen buenas prestaciones como para que su trabajo sea tan sencillo en ese sentido. O sea, nos merecen una explicación. Les tenemos que exigir todo el tiempo por qué votaste y no saben ni responder. Y es una cuestión que yo tengo sobre todo porque la clase política que tenemos no es como la del siglo XIX, no porque, como dices tú, Osvaldo, no es porque antes todo se haya sido mejor. Pero, por ejemplo, pienso en el gabinete que formó Ignacio Comonfort, si bien echó a perder el país después, pero Benito Juárez, Guillermo Prieto,
¿no? Melchor Ocampo, o sea, eran personajes que, bueno, a ver, Son míticos. claro, y a ver ahorita díganme un político que ustedes digan, bueno, ¿quién está a la altura de ese Melchor Ocampo que sabe hablar seis siga idiomas? O sea, a ver, búsquenlo, imposible, ¿no? Pero a ver, estas cuestiones de las ciudades míticas o que aglutinan, una de las, para entrar a temas que a lo mejor son... Censurables. No, pienso que un debate, o de vez en cuando surge el debate de si México debería tener un sistema no presidencialista, sino parlamentario, o bien que hubiera en las elecciones una segunda vuelta, etcétera. Pienso, por ejemplo, un país como un grupo de países como el Reino Unido o España, que tienen una monarquía constitucional, y que el rey, o iba a decir el rey o la reina, pero ya son reyes, y los reyes de estos países son jefes de Estado aunque no gobiernan, pero finalmente son muchísimas personas dicen, yo no sé para qué existe la monarquía. Yo también me lo pregunto en términos del boato y de todo lo que está alrededor, pero finalmente son figuras que unifican un país, Claro, que lo unifican, y uno diría, pues en sí, pues primero no puedes tener un rey que tenga que viva con 5 salarios mínimos, ¿no? Claro, y además creo que la figura del rey está bien controlada, bien auditada y tienen funciones diplomáticas, ¿no? Sí, Entonces sí. no va a pasar como nos pasó a nosotros, que llega Fox y no sabe ni cómo comer y entonces tú dices, híjole, qué pena, ¿no? Sino que ellos tienen personas que se educan toda la vida para ese tipo de labor y entonces, queramos o no, hay gente que le encanta esa idea simbólica de la monarquía, ¿no? Yo vi cuando llegaron aquí a Morelia, el futuro rey de España, Sí, sí. y bueno, yo veía cómo del Congreso salían diputados y diputadas y casi salían como si fueran a tomarse la foto con Tom Cruise o algo así. Y yo decía, qué vergonzoso, o sea, Sí, da pena ¿no? ajena. Pero les encanta, y eso también a la gente que vive allá les encanta. Han hecho encuestas de si les parece tener monarquía y les gusta, ¿no? Y vuelcan ya resuelto el problema diplomático y de representación, vuelcan su atención al tema político, ¿no? ¿Qué hacer ahora sí con los políticos que llegan? Cómo los controlamos. Y el tema en México, yo no sé si, o sea, el tema parlamentario que se ha discutido, ¿no? Si necesitamos un parlamento o una segunda vuelta, yo no soy partidario de la segunda vuelta porque yo creo que tenemos que aplicar un sistema de voto electrónico que ya deje detrás las boletas que son carísimas. Yo creo que hay sistemas electrónicos, por ejemplo, con blockchain, que ya no pueden decir, es que hiciste trampa. O sea, más fácil hacer trampa cuando la boleta pasa del punto A al B y ahí se desaparece en 3 días y luego regresan. Hay que eliminar eso. Yo también creo que hay que eliminar, por ejemplo, ahorita ya me estoy metiendo en otros temas, pero hay que eliminar las campañas. Las campañas para mí son una ventaja indebida. O sea, tú no puedes pensar que el piso está parejo cuando no le das chance de salir más adelante, con más dinero, más spots, y le dices, bueno, tú como ganaste más antes, tienes más dinero, más espacio, más tiempo. Eso no es justo, ¿no? Entonces no debería haber campañas, deberían todos tener un mismo formato. Eliminar al máximo la condición, digamos, axiológica de valores, de sentimiento, que es lo que prima más en una elección, y hay que dejarlo más racional, ¿no? Pero obviamente es una utopía, o sea, ya quiero ver que los partidos eliminen algo así, ¿no? Sí. Hace poquito escuchaba en un programa de radio ahí en Los Raros de la Clase, que sale los martes, se los recomiendo también. Bueno, escuchaba este programa y resulta que invitaron a una chica que es muy joven y que era la representante de los jóvenes para hablar de nuevas políticas y cómo hacen la política los jóvenes. Pero lo que me llama la atención es que realmente estaba platicando lo mismo que ya hacen los políticos anteriores y de hecho decían, pues nosotros nos estamos preparando porque nos están enseñando ellos. No, qué terror. Entonces, realmente no hay nada de disrupción y me llama la atención porque desde que se escribió el libro de cómo ganar las elecciones de Quinto Tulio Cicerón, allá en Roma, se basaba en tres aspectos: cobrar favores, darle esperanza a la gente y tener buen carisma. Pues ahí está. Y hasta ahorita estamos en eso, ¿no? O sea, Sí, claro. estamos en una idea de si es más poderoso, pues va a ganar porque tiene más favores. Si tiene más carisma, pues va a ganar porque la gente lo ubica. Y uno lo ve como si están haciendo campañas políticas o estrategias políticas que no son políticas, son publicitarias, ¿no? Claro. Basta compararte en cualquier esquina y vas a ver cómo se están hasta peleando por sus colores, que parece el partido de Eso es fútbol. absurdo. Y el tema de la democracia siempre ha sido, si uno lee los clásicos, ¿no? El mayor miedo que tienen los clásicos a la democracia es que gobiernen los menos capaces, los ignorantes.
¿no? Y bueno, agregándole lo que dice Russo dice, y el tema también es que los manipulan, no solamente gobiernan ignorantes, sino que son manipulables. Entonces decía Russo, para que la democracia más menos funcione, hay que hacer que el voto no sea secreto, sino que sea público y que la gente vea lo que hacen los más inteligentes, como parece, y los puede copiar. No es lo que él pensaba, por supuesto, en un contexto en el que él era genovés, en el lugar donde vivía pues había muy pocas personas y esta idea de democracia funciona un poco mejor. El problema es que nos enfrentamos a países muy grandes, con un nivel de población extensísimo, donde esta idea de democracia directa, como la pensamos en la antigua Atenas, pues es impracticable. No, simplemente no se puede practicar. Platicar de eso hoy en día pues es así como absurdo y lleva a cuestiones como la que tú dices, Osvaldo, donde llegan personas y se asumen como la parte del todo, ¿no? Yo hablo por los jóvenes porque soy joven. Entonces yo digo, o sea, ¿dónde sacaste eso? O sea, o por ejemplo, yo recuerdo, y lo voy a ligar con esto, porque es una falacia común, pensar que una persona por pertenecer a un grupo habla por el grupo, ¿no? Es como esta discusión que se ha tenido en el Congreso mucho tiempo de si tener una diputación migrante, por ejemplo. Y yo digo, ¿para qué quieres una diputación migrante? O sea, con el debido respeto. O sea, en la cuestión legal se supone que los diputados trabajan para todos. Y eso incluye a los migrantes. Y entonces tu falacia es, ¿solamente un migrante va a trabajar para migrantes? ¿Qué va a hacer un migrante en un Congreso local cuando necesita el poder de un Senado? Porque el Congreso local no va a modificar leyes de Estados Unidos, no va a modificar leyes nacionales. Entonces es una falacia. Desde la construcción de la idea parten de una construcción errónea. Pero lo que yo he visto es que llevan foros y foros y foros y platican y yo digo, bueno, y nadie les ha dicho Pero no que contrapone eso la idea pues de la representatividad, es decir, finalmente la migración en México la tenemos que ubicar en Estados Unidos y son millones. Sí es una fuerza política importante, articulada o no. Y también, pero ahora digamos, a ver, voy a decir esto, pero de veras no lo tomen literal. Digamos, hay requisitos para ser un cierto tipo de representante popular, por ejemplo, que sea mujer, que sea indígena, que sea minusválida, que sea, es decir, varias cosas. Entonces, como son 5 o 6 requisitos, al final ya sabes que nada más van a ser 2 o 3 las elegibles. Claro. Ya parece que estás vendiendo de una película Disney, ¿no? Sí, entonces dice uno, pero en el fondo, a mí no me parece descabellada la idea de que sea así, sobre todo si pones el ejemplo de los migrantes. Porque... Y es que la representación implica también que para el funcionario público su nivel de responsabilidad disminuye y se diluye. Y es lo que yo siempre he criticado. Yo digo, a ver, no es el partido político el que es el culpable, es una persona particular y esa hay que castigarla. Porque lo contrario, cuando dices, es que es el partido X o Y, ¿quién es el partido X o Y? ¿Quién sabe? Es un ente abstracto que no puedes castigar. No, hay que decir, es Juan, Pedro, es este exactamente, y a este hay que castigarlo. Entonces, si no haces eso, todo se diluye. Entonces, la representación tiene una ventaja para el funcionario público que es, a ver, yo hablo por ustedes, y lo dicen con una soberbia tremenda, ¿no? Yo hablo por ustedes, no estoy seguro de esto, les voy a consultar. Y resulta es una tontería. No es mi culpa. Ustedes lo decidieron. Yo por eso les pregunté. Entonces, no es esa la labor de un dirigente. O sea, eso contradice todo en la historia de un verdadero dirigente. Un dirigente tiene que tomar decisiones difíciles en un momento en el que nadie sabe qué hacer. O sea, por ejemplo, Churchill, que al principio era un político fracasado, ¿no? Que le achacaban muchísimos fracasos, llega la Segunda Guerra Mundial y él decide con una firmeza durísima ciertos elementos que luego lo recordamos por eso, ¿no? Pero fue un arriesgue. Y después creía que era tan importante que se iba a reelegir y no lo votan. Tampoco exageres, le decía. Exactamente, pero aquí tenemos políticos que ya les da miedo tomar una decisión y dicen, a ver, ¿qué dice la mayoría? Y ya quieren consultar hasta derechos humanos. Los derechos humanos no se consultan. O la ley de gravedad. Exactamente. ¿Qué opinan? ¿Lo matamos o no? Hay un esquema jurídico que no puedes violar. Ya la Suprema Corte dijo esto. No vas a ir a consultarlo tú. O sea, y eso es lo que a veces llegan con esta soberbia de, bueno, vamos a consultar. No tienes que consultar nada. Son derechos humanos, no se consulta, punto, a lo que sigue, ponte a chambear. Entonces, ese tema de la legitimidad falsamente se ha convertido en un tema de yo diluyo mi responsabilidad. No es que, y yo lo veo en candidatos ahora que dicen, es que yo estoy aquí porque la gente me lo ha pedido. Y yo digo, ¿quién? O sea... Y por consecuencia no me pertenece. Claro, o sea, no es que yo quiera ganar millones, yo soy del sino pueblo que y para el pueblo, vinieron a mi casa a sacarme. ¿Quiere usted ser candidato? Bueno. Ándale, pues, necio. Órale, pues. O sea, digo, ¿en serio? ¿Quién te pidió eso? ¿No? Sí. Porque, bueno, quiero que hablemos un poco de la política actual, sin decir nombres, porque lo tenemos estrictamente prohibido, pero vamos a hablar un poco sobre
estas cuestiones de los debates que se están popularizando mucho a todos los niveles y en todos los estados donde va a haber elecciones hay estos debates que parece ya un programa de televisión. Sí. Porque yo he escuchado incluso amigos que decían, no, los del 2018 estuvieron más buenos. Pero tú ves los del 2018 y Sí, hacían son lo horribles, mismo, claro. pero con más intensidad. Sí. Entonces, realmente ese debate o esos debates que se Que se presentan, llevaron a cabo. que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, por ejemplo, en el de aquí de Morelia, llegué a ver que les preguntaban, ¿cuándi fue la última vez que te subiste a la combi? Sí, ¿O sí, dónde sí. vives? ¿O cuánto cuestan las tortillas? ¿Cuánto cuestan las tortillas? O sea, cosas que pues dejan ver un aspecto de su vida, pero no es propiamente lo que define un gobernante, ¿no? Claro. Y ahí, por ejemplo, la noción de debate se ha diluido, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, los debates que hacen en Alemania cuando van a elegir al canciller son aburridísimos. Son aburridísimos porque ustedes lo ven, Porque están no es hablando de cuestiones entretenimiento. técnicas. O sea, tienen un nivel de competencia política en el cual ustedes no van a ver que llevan una cartulina donde dicen tiene tantos terrenos, se robó tanto. O sea, eso es vergonzoso allá. O sea, ya están discutiendo cosas técnicas, pero porque así tiene que ser. Y es aburridísimo verlo. Pero ese es a lo que debemos aspirar. A que no discutan de si tú robaste más, yo robé menos, y tú tienes un hijo. No, sino, a ver, cuestiones técnicas. Yo planteo que lo voy a hacer así, y tú dices que así. No, yo voy a tener una eficiencia de tanto porcentaje. No, yo creo que no tanto. Eso es lo que tenemos que aspirar, pero aquí no se hace eso. Inclusive los debates de Estados Unidos, que sí son más populacheros y se critican, ellos se sientan, los dos, tienen ahí un ruedito y los dejan que se peguen entre ellos. Y aquí lo que tienes es un formato acartonado, donde le dices en 3 minutos, dime cómo lo haces para cambiar el mundo. Sí. Y en esos 3 minutos le tiene que contestar al que le dijo una grosería y entonces le queda 1 minuto y medio y entonces no alcanza a decir gran cosa y tiene que guardar 50 segundos porque le va a volver a decir. Eso no es debatir. A mí me parece una de las cosas son más aburridas de esta época, en donde ya no hay referentes que unifiquen opiniones ni nada. Es, ¿cómo decirte? Si uno ve los debates que se no los recientes, sino todos, un candidato dice algo y asegura tener pruebas de eso. Es decir, esto que estoy diciendo es irrefutable. Así es. Y uno se queda, órale, chido. Y el otro le contesta con datos irrefutables de lo contrario. Sí, claro. Y entonces la parte de los dice, no, sí es cierto, entonces la verdad. Y un ciudadano normal, pues si los dos tienen la razón, entonces Ninguno la tiene. nadie la tiene o Así en es. realidad ni hicieron nada malo y no me están jugando, ¿no? Exactamente. Porque eso es lo que a mí como ese tipo de ciudadano, digo, si el candidato A dice, es que este robó 8 millones y el otro dice, sí, pero tú robaste 6. Y los dos tienen pruebas, ¿eh? Sí. Entonces es Claro. relativo. Eso convierte a Lallín en el político más honesto de la historia. Claro. Cuando dice, sí robé, pero robé poquito. Y le funcionó. O sea, yo ahí sí soy muy... A mí me gusta mucho, y lo refiero mucho a la obra de Habermas, que Habermas habla de que cuando uno tiene un diálogo con alguien, tiene que dar razones de ese diálogo. Y en ese diálogo, cuando uno está hablando, tiene que estar dispuesto a ser convencido por el otro. Porque hoy se ha popularizado con el posmodernismo la idea de que yo todo lo que digo es cierto y me tienes que respetar todo lo que yo digo. Y yo digo, no, hay opiniones que no son respetables. Esta idea de Voltaire que decía, puedo estar de acuerdo o no con lo que dices, pero defender hasta la muerte tu derecho a decirlo, yo le agregaría, bueno, pero si tú dices cosas que van en contra de los derechos humanos y violentan y destruyen, no voy a estar de acuerdo y me voy a oponer a eso. Y hay que dar razones al respecto. Y es que además esa frase creo que la decía como burla, ¿no? De Rousseau. Porque Rousseau de repente decía cosas que Voltaire no estaba de acuerdo y entonces como para burlarse fue como, sí, tú habla, pero pues no te voy a hacer caso. Claro, pero yo creo que Voltaire nunca se imaginó que iba a haber genocidios como el de los nazis, por ejemplo, de los judíos, el de Ruanda, Yugoslavia, el de Camboya. Entonces hay cosas a las cuales, como decía Karl Popper, en una sociedad todo tolerante emerge la intolerancia. Entonces tienes que decir, no te voy a permitir que digas esto, no me importa. Pero yo tengo que dar razones para eso. A ver. Y siento que lo que necesitamos es eso. Mira, ahora sí que ya se acabó. ¿Quieres decir en 1 minuto máximo? A ver, que me digan en 1 minuto algo que dijeras, estos tipos nunca me lo preguntaron. Sí. Algo que quieras decir. Pues yo creo que que- eso la gente. Mira, yo creo que hay que pedirle a la gente pensamiento crítico. ¿Y qué significa pensamiento crítico? Es muy sencillo, pregúntenles. Es lo que hacía hace 2500 años Sócrates, cuando se tenía con la mayéutica, que decía, a ver, ¿estás tan seguro de algo? Sí. Y les preguntabas. Y le volvías a preguntar. Entonces pregunten a los candidatos cuando los vean. Díganles, a ver, tú dices que vas a hacer esto, ¿cómo lo vas a hacer?
¿Cómo? El cómo, les aseguro, el 99% no tiene idea cómo lo va a hacer. No, eso me queda claro. Ahora sí, Jan, gracias por venir. No, al Hasta contrario, luego. muchísimas gracias a ustedes Gracias. por la invitación. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó